Barra de Opinión presenta. ¿Usted acepta que su gabinete tomó mucho para sí? Su hermano incómodo. ¿Cómo han repetido ese adjetivo, verdad? Sí. Después con otros. Bueno, pero es que yo estoy Increíble. seguro. Sí, pero no le adelante, conviene a usted, no quiero distraer, sino solamente generalidades, trivialidades y poca sustancia. Ay, discúlpeme, ahora sí me voy a defender que ya me dijo trivial. No. No, se lo voy a decir. Es que yo no veo ninguna evidencia en los jóvenes priistas de que estén gobernando de una manera novedosa. Vargas Llosa por esa época viene a México y famosamente dice, esto es la dictadura perfecta. ¿Usted tenía poderes de dictador? Fue una frase ingeniosa, producto de una circunstancia muy particular que se vivió en ese momento en que el Premio Nobel de Literatura ahora fue invitado a un coloquio por nuestro gran Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. En fin, lo que haya sucedido provocó un cierto malestar al nuevo Premio Nobel y expresó esta frase ingeniosa, pero con poco apego a la realidad. Y no lo culpo. Él, Vargas Llosa, que ha estado vinculado a temas de avanzada, muy realmente progresistas, ahí se expresó más bien como novelista. Ahora, bastante bueno, ¿eh? Es muy bueno. Él tiene una novela que se llama Pantaleón y las visitadoras. Ajá. A mí me encantaba porque era el mejor ejemplo de una empresa paraestatal. Y usted ha de recordar, Sabina, de qué trataba. Así es. Las visitadoras de Pantaleón yendo en un barco por el río. El comercio, sí, de la prostitución con los soldados. Era una empresa paraestatal. Eso es lo que relata ahí Vargas Llosa con una genialidad extraordinaria. Pero a ver, por irnos a esta anécdota sabrosa, Vargas Llosa está en el candelero, es orgullosamente un Nobel de la lengua española. Fue muy gracioso. Él dice en el coloquio de invierno, México es una dictadura perfecta. Enrique Krause dice, no, un momento, es una dicta blanda. Octavio Paz se enoja y dándole la razón a Vargas Llosa, al día siguiente se va de México declarando que tiene que ir a visitar a su abuelita enferma. Creo que hubo algún motivo adicional que... Pero así lo declaró. Los participantes... Bueno, eso es lo que declararon. Y como novelista fue grave para... Y lo que realmente sucedió parece que fue otra cosa, pero ya que lo cuenten los tuvo participantes. la última carcajada, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ya acabó? Pues sí, dijo, ya me voy porque mi abuelita está enferma. ¿Qué pasó allí? Nada más para saberlo. ¿Quién le dice vete del país? No, nadie. ¿Nadie? No. Nadie, no. Incluso habíamos comido en Los Pinos el día previo, una comida muy grata, bueno, imagínese con esa personalidad, sí, todo lo que uno podía aprender. Y sucedió lo que sucedió. Pero en fin, eso que lo acaban de precisar, lástima que Octavio Paz, ¿cómo lo extrañamos? ¿Cómo necesitamos un pensador como Octavio Paz? ¿Qué falta nos hace? Vamos a hablar de la pobreza del debate actual, pero para terminar, volvamos a la lista de los golpes de Salinas. Colocó a un nuevo líder petrolero y ahí sigue el mismo grupo, 20 años después ahí sigue el mismo grupo de poder. El Baester Gordillo se vuelve la líder del sindicato de maestros, 20 años después ahí sigue la maestra. Le dio estatus legal a las iglesias, en plural. Y mira la Iglesia Católica, pues por un poquito ya quiere volver ley a su dogma cristiano. Reprivatizó la banca, sigue privada. No, ya no es nuestra. Ahora y es de ya los no es nuestra. Qué pena eso, ¿eh? Qué pena eso. Transfirió monopolios del Estado a manos privadas. No transferí, se privatizaron. Se vendieron. En subasta pública. Pero ahí siguen esos grandes monopolios, siguen siendo monopolios y estorbando al mercado libre. Todo monopolio estorba, ¿eh? Claro. Sin grado de eso. Todo monopolio privado. Puede haber públicos que tengan razón de ser. Usted o su sucesor, que tal vez era el que le convenía haber hecho, le hubiera dado tiempo de hacerlo, los debió haber disuelto. No puede haber un libre mercado con monopolios y así vivimos, entre monopolios y empresarios allegados al poder, que en lugar de ir a conquistar los mercados globales, pues se la pasan exigiéndole al poder privilegios exagerados. Tiene usted toda la razón, ¿sabe?
Él Y firmó debería de corregirse. Y por eso, Sí. la movilización ciudadana organizada, si construye fuerza con trabajadores en posiciones estratégicas, que es un argumento que se elabora aquí en el libro, junto con empresarios innovadores, realmente esa movilización de sociedad civil puede hacer posible las transformaciones que se requieren para que la República sortee estas O sea, circunstancias es tan casi difíciles. crear un gobierno paralelo al gobierno. No, es prácticamente hacer una movilización ciudadana para que el gobierno le responda a la población, Y bueno, pero esa para que movilización... le sirva y no se sirva de ellos. Claro, pero esta movilización ciudadana tiene que tener un mapa de lo que quiere. Sin duda. Y ahí hay un concepto que aquí en el libro se insiste en él, y es en la parte de qué hacer. Generalmente cuando se dice qué hay que hacer, se empieza a hacer un listado de políticas públicas. Bueno, esas son importantes. Pero antes de hacer un listado, hay que pensar estratégicamente. Si no se tiene estrategia, otra vez, no hay viento favorable para barcos sin rumbo. ¿Qué es pensar estratégicamente? Tener un propósito, saber cuáles son las fuerzas que se van a enfrentar y en qué campo se va a dar la acción. Si los jóvenes que hoy reclaman un campo de acción y que exigen respuesta a su desesperanza, empiezan por pensar estratégicamente, ya habremos dado un gran paso. Si las mujeres que hoy están haciendo cambios formidables en el terreno de los hechos se apropian del pensamiento estratégico, Sabina, nos vamos a sorprender de lo rápido que vamos a tener claridad en el qué hacer, y entonces las acciones específicas, las políticas públicas se van a decantar con mayor claridad. Termino. Firmó el Tratado de Libre Comercio y ahí sigue sin revisión alguna. Hace 20 años. ¿No le extraña a usted la inmovilidad del país? El país se ha movido sin lugar a dudas. ¿Se ha movido? Pero yo ahí diría también, ¿Se ha movido? Todas estas piezas que usted colocó no han evolucionado. Seguramente usted preveía que iban a evolucionar. Por ejemplo, el asunto de los monopolios tenían toda que decisión es disolverse. perfectible, Sí. sin lugar a dudas. También ahí, perfectible como es, por supuesto que se espera no solo que se perfeccione, sino que se transformen para que respondan mejor a las Bueno, nuevas pero ¿no le circunstancias. extraña la inmovilidad del país? Sí estamos varados. Siguiendo su metáfora del barco, estamos varados. Y No deja llegan- de ser preocupante, Sabina, que en esta década perdida de los neoliberales, entre 95 y 2006, mientras América Latina tuvo años de formidable expansión, nosotros fuimos el país que menos creció en América Latina, Así por es. abajo de Haití, Así es. a pesar de que hubieron años en que tuvimos 35 mil millones de dólares de exportación de petróleo, 25 mil millones de dólares de remesas de mexicanos en el extranjero, 15 mil millones de dólares de inversión extranjera y 12 mil millones de dólares por turismo. Casi 100 mil millones de dólares por año y crecimos menos que Haití. Bueno, ¿por qué? Dígame. Usted es economista. Pues ahora ya estoy en el terreno de la reflexión, porque hasta la economía hay que someterla a una revisión en el modelo neoclásico. ¿Sabe? Los neoclásicos son los, con respeto para los matemáticos, los que se apropiaron de la economía. Y se les olvidó la historia. Y sin historia no se entiende lo que se es. La historia es la memoria colectiva obligada, el revisar y entender por qué estamos donde estamos. La historia es Bueno, indispensable. dígame por qué. Dígame por qué algo que escape la complejidad y podemos decir, esta es la causa principal. Bueno, se ha hablado mucho de la falta de una nueva generación de reformas, de cambios estructurales. A mí me parece que han habido esfuerzos muy importantes y que requieren tiempo para madurar y en consecuencia para poder valorarse. Yo no subestimo las reformas trascendentes que en este periodo de la legislatura actual se han logrado. A mí me parece que se ha avanzado más por la vía del diálogo y la construcción de consensos, el llegar a acuerdos y cumplir la palabra entregada. Y me parece que los resultados son más importantes de lo que se le conceden. Pues me alegro, yo sí siento una gran desesperación. Bueno. Yo veo que el país no cambia y que no se decide ni siquiera hacia dónde está el cambio, no hay una narrativa de futura. ¿Cometió usted errores como presidente?
pero podría escribir un libro más grande que sobre eso. Escríbalo, sería muy bonito. Lo voy a hacer, Sabina, pero si los errores sirven para que quien los cometió reflexione por qué y, en consecuencia, normar su criterio para cuando le pidan una opinión les sea útil, para que de esa manera... ¿Cuál fue su principal error, visto a la distancia? Mire, nosotros pusimos en marcha un programa que se llamó Solidaridad, que reconocía que estaba en la propia población que exigía y demandaba transformaciones, el lograrlas y alcanzarlas. Es decir, pasar de ser objetos de los cambios a sujetos de las transformaciones. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que cuando llegué a Valle de Chalco y me reclamaron que una población de casi 500,000 de habitantes no tenía agua potable, en lugar de decidir en los escritorios, este es el proyecto y mándense las cuadrillas que traduzcan el agua potable, los habitantes de Chalco se organizaron y ellos crearon comités por cuadra, por manzana, por colonia. Y con esos comités decidieron cómo abrir las cepas para que ahí se introdujera la tubería que venía adquirida. ¿Con qué iban a contribuir? ¿Con qué recursos? Aportando comida. Con trabajo. Con trabajo. ¿Y sabe qué? Cuando se terminó la obra de introducción de agua potable, hicieron una fiesta. Pero no para celebrar la acción gubernamental, sino para conmemorar el resultado que ellos habían alcanzado con su propio esfuerzo. Estaban celebrando su propia dignidad. No hay ningún error. Bueno, y ese programa de solidaridad que permitió llevar la electrificación a más de 25 millones de mexicanos y el agua potable a un número similar, rehabilitar 100,000 escuelas públicas, crear empresas sociales que generaran empleos, caminos rurales, pavimentación, alcantarillado. Yo recuerdo en Valle de Chalco cuando llegué y vi una niña llevar bajo el brazo un tabique. Le dije, ¿a dónde llevas ese tabique? ¿Van a arreglar tu casa? No, dijo, voy a la escuela y es en lo que me siento. Eso era dramático, Sabina. Por eso, con la movilización de maestros, padres de familia, los propios alumnos, rehabilitamos 100,000 escuelas públicas. ¿Por qué le pasó a Solidaridad? ¿Por qué desapareció? Porque fue un programa de gobierno y no se institucionalizó. Y no se apropiaron de él los propios participantes. Y ese yo reconozco que fue una insuficiencia que no atendimos a tiempo. Y por eso lo desaparecieron los neoliberales. Prefirieron el programa focalizado, que lo único que hace es que a ti te consideramos pobre, a ti no, a ti sí. Y los que son pobres estiren la mano y aquí el gobierno les va a llegar, les va a poner una dádiva en la mano. Eso es acabar con la ciudadanía. Esa es una mala clase de civismo. Pero no eso es deshacer capital social. Se perdió tanto en términos del empoderamiento de la sociedad. Ahora, Carlos Monsiváis, con quien platicó usted tanto, alguna vez me dijo, lo que yo considero imperdonable fue la corrupción. ¿Usted acepta que su gabinete tomó mucho para sí? Mire, Sabina, mis colaboradores fueron mexicanos comprometidos con su trabajo, honestos, dedicados. Estoy seguro que si alguno de ellos cometió algún ilícito, hubiera sido sancionado. Y los que fueron sancionados fueron de niveles menores. Su hermano Raúl. Ahora que usted está de parte de nosotros, los ciudadanos, ¿recuerda? Y estuve como presidente también. Solidaridad fue el ejemplo de un programa para los ciudadanos, por los ciudadanos y de los ciudadanos. ¿Se acuerda esa definición de democracia? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene? Lincoln, el discurso de Gettysburg. Precioso. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Raúl, su hermano incómodo. ¿Cómo han repetido ese adjetivo, verdad? Sí. Después con otros. Bueno, pero es que yo estoy increíble. seguro. Sí, pero no adelante, le conviene perdón, a usted, no quiero distraerla. Supongo que le incomodó todo lo que pasó. Sobre todo las fabricaciones, Sabina. Tenía un mote. Imagínese. Mr. 10%. El que se llevaba una comisión del 10% por hacer encontrarse a los empresarios con el gobierno. ¿Usted le parece, a distancia, le parece justa esa Mire, Sabina, a mi definición? hermano le hicieron todas las acusaciones posibles. Usted lo ha visto. Y de todas, excepto una, ha salido exonerado.
Lo acusaron de participar en el homicidio de mi excuñado, aliado político y gran amigo, José Francisco Ruiz Massieu, uno de los más talentosos políticos que hemos tenido. Lo acusaron también de malversación de fondos de la partida secreta. Lo acusaron también de estar vinculado con los peores personajes que ahora se vuelven tan famosos. De cada uno de ellos, los tribunales mexicanos y los internacionales no solo lo exoneraron, sino que señalaron que se trataba de fabricaciones. Yo Entonces usted... le di el ejemplo hace un momento de aquel testigo de cargo sobornado por la propia autoridad. Si usted leyera la resolución del tribunal colegiado que exonera a mi hermano por el homicidio, verá cómo maltratan a la propia autoridad diciendo, ¿cómo es posible que una institución que se supone de buena fe, como es el Ministerio Público, soborne a un testigo? ¿Fabricado por quién? Yo se lo insisto. Por la propia, por lo que la resolución judicial dice fue fabricada por propias autoridades. Bueno, pero venía esto de Los Pinos. O sea, porque si no sucede como si estábamos en un complot, todos los mexicanos. No, y a mí las teorías del complot, la teoría me parece injusto atribuirle ¿cuántos a eran tantos que han trabajado tanto el afán de tan pocos. Exacto. El afán malvado de tan pocos. ¿Cuáles esos son pocos? Pues me parece que eso se deberá de decantar de lo que resuelvan las resoluciones judiciales. Y déjeme decir. ¿Nos vamos a enterar alguna vez? Ojalá. No, bueno, pero usted sabe. Por ejemplo, la malversación de fondos federales de la partida, también el tribunal que exoneró a mi hermano demostró que no hubo desvíos de esa partida. Claro, los que durante años repitieron que miren nada más cómo lo hizo, cuando lo exoneraron, mandaron la noticia a páginas interiores y nunca lo volvieron a repetir. Por eso, pero yo le repito, si usted no nos dice, pues no, la historia va a quedar allí un borrón. Pues quién sabe, porque aquí está escrita. ¿En qué sentido? ¿Se acuerda que una vez le preguntaron a Churchill? Oiga, y no hay punto de comparación, pero lo uso la referencia para ilustrar el punto. Le preguntaron a Churchill, oiga usted, ¿y cómo lo va a tratar de historia? Churchill dijo, muy bien. Ah, caray, le dijo el que lo estaba entrevistando. ¿Y por qué está usted tan seguro? Y Churchill respondió, porque la voy a escribir. Exacto. No quiere decir que yo la esté escribiendo, pero estoy aportando un punto de vista. ¿Ahí en su libro están nombres y apellidos? Sí, cómo no. Muy bien. Todos muchos en las notas de pie de página. Va a ser interesante cómo se van a encontrar ¿Por qué hoja cosas está? interesantes. Porque yo le debo decir que no lo leí completo. Digo, salió el libro ayer a librerías y tiene 975. De todos modos son muchas. Ahí están los nombres. Miguel de la Madrid Hurtado dice que usted se robó la partida secreta de la presidencia. Mire, yo creo que es un episodio que ha resultado muy penoso y que el propio expresidente de la Madrid lo precisó y lo aclaró en un escrito que firmó de su puño y letra y que publicó ampliamente. Aquí se trata, en una nota de pie de página, ese tema. Yo tengo un gran respeto por el expresidente de la Madrid. Él me buscó después de ese evento, nos reunimos en privado, me dio una explicación que mucho le aprecio y me parece que con la aclaración que él hizo se satisface cualquier especulación ¿Qué le dijo? que ¿Que se quiera estaba hacer. despistado? O si yo le digo a usted, no me haga caso porque yo digo muchas mentiras, incluida esta. Quedó muy dudoso ese incidente. A mí no quedó dudoso porque él expresó con claridad cuál era su estado de salud en el momento en el que le hicieron esta... Qué curioso que le hicieron esta entrevista y nunca mostraron el video, ¿verdad? Curioso. En fin. Sí, es curioso. ¿Verdad? Tiene usted razón. Sí. Tendríamos derecho a ver cómo fue, Pues en qué estado en estaba un el acto de expresidente. honestidad periodística deberían de haber mostrado totalmente pues lo que habían hecho. ¿A cuánto asciende su fortuna personal? Gran pregunta del mexicano común. Tengo mis ahorros y también tengo una pensión que me fue otorgada y la cual al momento del inicio de este gobierno, por las razones de austeridad, yo decidí regresar. renunciar. Sí. No usa usted esa partida para los expresidentes. Sin embargo, yo no la uso. ¿Cuánto gasta al mes? Para darnos una idea. Si le dijera las finanzas familiares, entonces ya me metería yo en problemas, porque entonces a lo mejor me iban a reclamar un extra. ¿Y cómo voy a resolver eso? ¿Sabe? Bueno, ¿de qué se gana usted la vida? Se la digo de otra manera. Fundamentalmente los ahorros que hice a lo largo de mi carrera pública. Y ahora espero, Sabina, tener algunos regalías.
por mis libros. Debo decirle que en el de la década perdida se vendió bastante bien. Tuve regalías importantes. El primero, que fue el de México, un paso difícil a la modernidad, sigue vendiéndose. Y ahora veremos qué nos dicen los propios ¿Da lectores. conferencias? Sí. ¿Da sí, conferencias? sí. ¿Trabaja para el Dow Jones? No. Eso es algo que aparece dejé en hace su muchos nota de años. Wikipedia, eso. No me Para diga. que vaya y la corrija si no es cierto. Bueno, ya Sí. entonces quiere decir que hay que hacer un trabajo más a fondo que leer Wikipedia si uno quiere saber de algo. Yo me acuerdo que en una conferencia que di en Oxford, un joven se levantó y me dijo, es que en internet leí que de usted se dice tal cosa. Y yo me quedé pensando. Y le dije, oiga, joven, ¿y usted quiere un título de internet o de la Universidad de Oxford? Porque si lo quiere de Oxford tendrá que hacer un esfuerzo superior. Bueno, pero le voy a decir, en esta época de la comunicación Y ciudadana, que por cierto, otros jóvenes sí me hicieron otros comentarios mucho más constructivos, creativos, pero hay de todo. es la obligación de uno revisar su ficha en Wikipedia y corregir. Así funciona el sistema de la comunicación. Es una sugerencia, ¿verdad, Sabina? No, es que La así voy a atender. funciona. Así funciona. Bueno, la pobreza del debate. Afirma usted que en México el debate intelectual se ha empobrecido. Cuando era usted presidente, ¿con quién hablaba? ¿Con qué intelectuales hablaba? Todos. Realmente había una gran apertura en mi gobierno, había mucho respeto a la labor intelectual, y debo decirle que los diálogos que tuve con distintos intelectuales a lo largo del país, en la capital, en los estados, una gran riqueza intelectual en México, siempre los escuché expresarse con toda libertad y nunca se pretendió desde el gobierno imponerles una línea u una opinión. Octavio Paz. Usted platicó con Octavio Largamente, Paz. en muchas ocasiones. Y periódicamente. Sí. Por cierto, tengo una cita aquí en mi libro de Octavio Paz, muy estimulante, donde declaró: las privatizaciones fueron un paso fundamental para la democratización de México. Sí, él estaba muy de Interesante, acuerdo ¿no? con lo que usted estaba haciendo a nivel económico. Bueno, si habló de democracia, quiere decir que también lo político. ¿Dónde se veían? ¿En Los Pinos? Sí, o en ocasiones en casa de algún amigo. De otros los visitaba yo en su domicilio. De las conversaciones de Octavio Paz surgió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En parte, sin lugar a dudas. La idea del Consejo fue tener una entidad que permitiera creación en libertad y cuidado del patrimonio cultural de los mexicanos. Que es una idea que Octavio Paz había escrito con Said años antes, en plural. Sí, y además grandes pensadores antes de ellos también. Don Justo Sierra había hecho una labor extraordinaria en ese terreno, don Jaime Torres Bodet, formidable, el propio Vasconcelos. Yo recuerdo de Vasconcelos aquella colección de libros de clásicos que publicó. Sí, claro. Mi papá leyó ahí la trilogía de Romén Rolán, que nos hablaba de Beethoven, Miguel Ángel y Tolstoy, y pudo leerla a pesar de sus escasísimos recursos, precisamente por la edición popular que hizo Vasconcelos de los clásicos. ¿Su papá tenía escasos recursos? Sí, ¿cómo no? Pero no fue ministro de Comercio su No, papá. pero cuando era estudiante, imagínese, cuando era mi papá estudiante. tuvo que trabajar para mantener a su mamá y por la situación familiar tuvieron que salir del país e irse a vivir a San Antonio. Vivían en Monterrey. Él tenía 12 años y estando en San Antonio pega la crisis de 1929. Terrible. Se acaban los empleos en Estados Unidos, se vienen a Monterrey y entonces el coletazo de la crisis llega a México y se acaban los empleos también en Monterrey. Fueron años muy amargos en los que hubo que trabajar muy fuerte y entonces él privilegió la cultura del trabajo. Ahora, Octavio Paz, en cierto momento le pide la cabeza de Flores Olea, el primer presidente. ¿A quién se la pidió? ¿A usted? A mí jamás. Bueno, públicamente él dijo que él quería la cabeza de Flores Olea porque no lo había invitado a un congreso en la UNAM. Me parece que eso, no sé, no recuerdo que haya ocurrido así, pero las decisiones que se tomaban sobre todo en relación a evaluación de las circunstancias, del momento. Yo siempre tuve gran aprecio por aquellos que colaboraron en mi gobierno. Hubo necesidad de hacer cambios a lo largo del camino, como sucede siempre en una administración, pero siempre Entonces es expresé un mito eso. reconocimiento del desempeño de mis colaboradores. Bueno, de lo que ha dicho Paz yo no puedo hablar. Eso estará en los hemerotecas o ¿Está? libros.
pero de cómo tomé yo las decisiones, pues eso es como yo le comento. Claro, claro. A ver, Héctor Aguilar Camín también fue un intelectual que conversó con usted. Sí, fue uno más de los muchos con los que yo conversé. Y no lo menciona allí cuando hace su recuento de los ¿Cómo no? Sí está intelectuales citado. empobrecidos. ¿Sí está citado? Sí, sí está citado. Exactamente en ese capítulo al inicio, a propósito de una declaración reciente que dio en el periódico Milenio. Y no culpo que no lo haya encontrado, porque me imagino que está usted en el proceso de leerlo. Carlos Monsiváis. La relación con Carlos Monsiváis es mucho más, ha sido mucho más discreta, no se ha hablado de ella. Carlos Monsiváis lo conoció usted antes de que fuera presidente. Muy niño. Yo recuerdo que había una relación cercana entre Carlos Monsiváis y mi papá, y a mediados de los años 60 platicaban mucho sobre cine, y yo era estudiante, había terminado la preparatoria, iniciaba en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM mis estudios de licenciatura, y me encantaba escuchar los diálogos entre ese joven intelectual formidable que era Carlos Monsiváis y mi papá, ya un hombre mayor. En la presidencia, Monsiváis siempre mantuvo una distancia, sin lugar a dudas, respetable, pero eso no obstó para que en ocasiones que tuvimos reuniones en Los Pinos, él, con pleno respeto a su autonomía como intelectual, participara en ellas y todos nos beneficiáramos de sus juicios y sus opiniones. Jesús Rodríguez, usted la invitó a Los Pinos disfrazada, ella lo caricaturizaba en el bar El Hábito, y existe esa famosa fotografía de ella y él, perdón, ya me confundí, de usted y de ella, haciendo una caricatura, pues que más bien era hiperrealismo. Se sentaron los dos a platicar en tono Carlos Salinas de Gortari. Pues ya no me acuerdo, Sabina, cómo estuvo, pero ¿sabe? Era muy Hay que divertida tener esa capacidad foto. de reírse de uno mismo, sin perder el respeto a la investidura que el pueblo de México le ha otorgado. Pero esos diálogos eran muy, yo les diría hasta educativos, Sí. porque se podía aprender mucho escuchándolos. Había una gran diversidad de opiniones y con enorme libertad para expresarlas. Yo creo que el debate sí se ha empobrecido y también se ha vuelto estridente e iracundo, y lo atribuyo yo a que el presidente Fox y el presidente Calderón, los presidentes de la democracia, los presidentes panistas, han puesto muy claro que no escuchan a nadie más allá de su círculo íntimo. Y si los intelectuales no se sienten escuchados por el poder, una de dos: no se afanan, cambian de tema, o se desesperan y empiezan a ser iracundos. Cada uno en nuestros diferentes ámbitos de trabajo, de realización, debemos buscar cómo contribuimos al debate de las ideas. Y al hacerlo, pues, esforzarnos porque sea documentado, porque sea serio, porque tenga realmente un reflejo en la realidad y en hechos comprobables, para que no sea todo especulación, que no es mala el reflexionar, pero si solo son trivialidades, si solo son superficialidades o si solo son estereotipos, pues se queda todo el mundo con ellos y parece que esta es la explicación de temas tan complejos como usted decía al principio. Pero también el poder tiene estereotipos sobre los intelectuales. Hay evidencias claras que estos gobiernos no consideran que los intelectuales son parte de las soluciones políticas. Yo creo que es importante, debatir, escuchar y además recrear las corrientes de intelectuales a lo largo del país. Yo recuerdo, muchas gracias, César, muy amable. No voy a pensar el auditorio que nos bebimos toda esa cantidad, lo que pasa es que me habían servido mucho menos cuando llegué. No, claro que sí, esta es la segunda botella, la otra la editamos. La magia de la televisión la editamos. Me decía usted. Yo recuerdo haber hecho una presentación de mi libro previo en Chihuahua, y ahí tuve oportunidad de hablar con varios escritores, pensadores, intelectuales del Estado, muy preocupados con la situación, sin lugar a dudas, muy creativos, muy alertas sobre el entorno, entendiendo el ámbito nacional. Y algo muy importante, Sabina, tenemos que recordar que en México, por nuestra circunstancia geográfica y por nuestra historia, lo que sucede fuera cuenta mucho adentro. O dicho de otra manera, en el terreno político, la política es geopolítica.
Y para el trabajo intelectual, para la reflexión, para el debate de las ideas, es indispensable siempre ubicarse en el contexto internacional que se está dando. De otra manera, no se comprenderá suficiente lo que está pasando dentro si no volteamos a ver lo que está pasando afuera. Claro, no quiero decir con esto que hay un determinismo de que lo que sucede adentro es solo reflejo de lo de afuera, pero sí hay una gran influencia y hay que considerar en la reflexión y en los análisis. ¿Usted ha leído Un futuro para México, escrito por Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín? No, todavía no lo leo. Lo debía leer. ¿De veras? Es un libro, No me se lo diga. recomiendo, de verdad. Qué Es interesante. otro intento distinto al suyo de una ¿Distinto en qué sentido? narrativa del futuro para México. Qué interesante. Empiezan, sí, por diagnosticar. Lo veo usted muy irónico, pero yo voy a No, continuar. no, es que acabo de tener un intercambio muy interesante con Jorge Castañeda, Así es. por quien he expresado mi respeto e incluso me aprecio. Tenemos posiciones totalmente divergentes sobre la política exterior, porque yo pienso que la soberanía nacional es un principio básico de política exterior, Ajá. pero en eso sí discrepamos. Claro, y él piensa de que es necesario y es útil que Estados Unidos sí intervenga más directamente en esta guerra. Pero ha sido... Vaya, usted sí que lo dijo con una claridad prístina, quería saber. Sí, ha sido un debate público y será muy interesante. A mí me parecen muy importantes esos debates y mientras sean con menos eufemismos y con mayor claridad, menos ideologizantes y más aterrizados, será mejor. Imagínese, Bueno, decía... se lo recomiendo, ¿eh? Jorge, en unas intervenciones que yo había ofendido a Vargas Llosa en mi libro. Llamándolo un poeta menor. Imagínese, y en las 975 páginas del libro no hay una sola mención al Premio Nobel de Literatura. Bueno, será... Eso le pasó por no haber leído el libro Así es. antes de comentarlo. Háblenos de su Wikileaks sobre Sergio Aguayo. Lo acusa de ser informante de una agencia norteamericana. No, yo no le hago ninguna acusación a Sergio Aguayo. A ningún intelectual le hago ninguna acusación. Yo reproduzco comentarios que se han hecho. A Sergio Aguayo, y lo digo en mi libro, le han hecho imputaciones y él se ha defendido incluso en los tribunales y ha ganado sus argumentos. No, yo presento lo que se ha señalado. Me parece que Aguayo, y como lo digo en mi libro, ha denostado algunas instituciones y eso no contribuye al proceso de institucionalización que requiere el país. Pero repito, no es una cosa personal. Tengo también respeto por él y lo único que hago es presentar un punto de vista. ¿Por qué, Sabina? El capítulo de los intelectuales en mi libro parte de una reflexión de un pensador y político italiano, Antonio Gramsci, que habla de lo que él llama los intelectuales orgánicos. ¿Y qué quiere decir con intelectual orgánico? El propio Gramsci. Textos que escribió en la cárcel, bajo la persecución del gobierno fascista, los famosos cuadernos de la cárcel, que por cierto Editorial Era hizo un trabajo fantástico a lo largo de casi 20 años para traducir al español todos los cuadernos de la cárcel. Merece un reconocimiento de parte de todos. Bueno, y ahí Gramsci nos dice, el intelectual orgánico es aquel que va construyendo literalmente una cultura de opinión alrededor de un grupo de interés. Él le llama de una clase social. ¿Por qué son importantes los intelectuales orgánicos? Porque cuando se aspira a llegar al poder, o incluso desde el poder, es importante poder construir consensos sin recurrir a la coerción. Y ese consenso que se logra construir sin coerción se llama una hegemonía. Los intelectuales orgánicos trabajan para construir hegemonía. Y hoy me parece que no hay mucho consenso en eso, nuestros intelectuales no han funcionado mucho para ser orgánicos, pero sí hay cierta hegemonía del pensamiento neoliberal y del neopopulista. Sí. Y necesitamos salirnos de esa dicotomía, del Estado del mercado y una propuesta republicana. Usted menciona a otros intelectuales, pero todos ya escribían cuando usted era presidente. Sí, ¿cómo no? Y todos rebasan los 60 años y todos están insertados o son neopopulistas o neoliberales. Ajá. ¿Usted lee algún intelectual menor a los 60 años? A ver, intelectual, escritor, todo escritor es intelectual, tal vez. Todo intelectual es escritor, quién sabe. Le voy a decir a alguien que me gusta mucho.
Lástima que ya falleció, y falleció joven, Bolaños. Usted ha leído 2666. Sí, Roberto Bolaños, sí. ¡Qué barbaridad! Sí. Este hombre, chileno por cierto, pero que entendió... Mexicano también, ¿no? Completamente, es nuestro. Cuando uno lee su novela, la forma como él recoge el lenguaje de los jóvenes me parece fantástico. Y yo creo que esa es una aportación extraordinaria. ¿A qué otro? Nos hace falta. ¿A qué otro escritor? Nos hace faltan escritores así. Ya no voy a mencionar, porque luego cuando dicen que doy un nombre ya los ando yo, No, es que yo quiero... colocando en problemas. No, es que yo quiero saber si usted lee a escritores menores de 60 años. Es la curiosidad que me da. Pues ya le mencioné uno. Uno. Leo algunos en inglés también. Bueno, ya mencioné en español. Hay algunos otros jóvenes mexicanos que me están gustando mucho. Me voy a reservar los nombres pues para no meterlos en líos. Me gustan mucho las novelas, pues, las de John Grisham sobre cuestiones judiciales. Uh-huh. Me parecen fantásticas y enseñan bastante. No sé qué edad tenga. Ya usted me aclarará. Me han gustado... Tengo menos de 60, ¿eh? Entonces, por eso se lo estoy preguntando, porque me llamó la atención y pensé si usted está leyendo a mi generación y las generaciones de abajo, ahora, que son muy distintas. No es tanto que a quien esté leyendo cuando me refiero al capítulo de intelectuales orgánicos, sino quienes están trabajando en esta función de crear hegemonía. Esa es la diferencia. Si hay jóvenes de 20 o 30 años que estén en posibilidad de construir esa hegemonía, me encantaría conocerlos. Y fíjese, mi generación está muy dedicada a hablar sobre la sociedad civil. Muy poco interesada a hablar del poder y muy interesada en la sociedad civil. Yo le invito allí que Y si me hace una sugerencia de obras, se lo voy a apreciar se mucho. las voy a hacer. Las encuestas indican que el PRI va a volver a la presidencia. ¿Está usted contento? También a mi libro, como le repito, no es sobre la próxima elección, sino fundamentalmente sobre la siguiente generación. Es en eso en lo que estoy enfocado. Yo lo que he expresado en diversas ocasiones es que falta mucho para la elección de 2012 y hay problemas muy urgentes que resolver. Sí. Hay que poner la atención en aquello que es la exigencia ciudadana y ya tendrán sus tiempos esos eventos. ¿Le gusta Peña Nieto? Yo sé que se sale de este tema más profundo del que está hablando, pero bueno, es nuestra coyuntura. ¿Le gusta Peña Nieto? Yo le repito, Sabina, en mi reflexión lo que estoy buscando es ese horizonte de mediano y largo plazo. Esa foto donde está usted... Pero ándele, vamos a la foto, vamos a la foto. Eso sí me interesa, porque Katia fue la que exhibió Así es. la mentira, la fabricación de quien anda presentando la foto en las plazas públicas. Es una foto fabricada. Y fíjese, es una foto mentirosa. Pero y no le déjame nomás decirle. Hay otro tipo de periodismo, ¿no? O Katia no se preguntó, sí calculó, sí supo los efectos ideológicos que habría, pero dijo, yo hago periodismo. Esto es sacado en Photoshop y lo voy a publicar así. Cumplió su responsabilidad con sus propios con la lectores. verdad. Con la verdad. Así es. Quien no cumple con la verdad es el que anda exhibiendo esa foto fabricada. Miente sin vergüenza. Ha dicho que le gusta lo que está haciendo en la ciudad. Volvemos al mismo punto. Más que a mí interesarme hablar de personajes, lo que me interesa es este terreno de las ideas. Y ahí es donde me estoy concentrando. Bueno, ¿le gustan las leyes que en el DF Marcelo impulsó? Estas leyes que precisamente dan mucho más libertades a los ciudadanos. Digo, tenemos leyes que nos dicen con quién nos podemos besar o no besar en este país, con quién nos podemos acostar, con quién, que si nos embarazamos en un descuido, así fueron si podemos votadas, tener... Sabinas, y las leyes son para cumplirse. Uno de los principios básicos de la convivencia en sociedad es cumplir con lo que las leyes mandan. Ahora, por eso la movilización ciudadana es tan importante, para asegurarse que las leyes que se van a aprobar realmente reflejan la voluntad ciudadana. Ahora, ¿no cree que si sube un priista a la presidencia, esta propuesta que tiene usted para el siglo XXI, de los ciudadanos controlando a los controladores, será imposible? Porque los priistas tienen una tradición autoritaria.
Yo no creo que los priistas son nuevos priistas. Creo que usan los mecanismos Aquí traigo una antiguos. frase escrita por Sí. un intelectual. Usted la va a ver en el libro que dice: en todo intelectual se esconde un tiranuelo feroz. Y lo escribe un Sí. intelectual sobre sus propios colegas. Yo creo que eso que acaba usted de escribir se le puede aplicar a cualquiera y en consecuencia muchos tienen que cambiar sus prácticas. No importa dónde actúen o qué hagan. Otra vez es un estereotipo, ¿ves, Sí. Sabina? Se dice, esos de antes eran así, y no se preocupan en ver cómo era antes realmente, cómo se hacían las cosas, sino solamente generalidades, trivialidades y poca sustancia. Ay, discúlpeme, ahora sí me voy a defender que ya me dijo trivial. No, no, me no, voy a no, dejar. No, se lo voy a decir. Es que yo no veo ninguna evidencia en los jóvenes priistas de que estén gobernando de una manera novedosa. Yo incluso siento que están gobernando de una manera más antigua que la de 1988. Están más atrás, están usando los viejos mecanismos del PRI de cooptar la disidencia sin absorber su crítica, gastando millonadas en propaganda televisiva y radial y usando un lenguaje, ese lenguaje cifrado, desesperante del prismo, que uno nunca sabe qué están diciendo, hablando en crucigramas. Yo me temo a un joven priista con cierto grado de inexperiencia, sin una concepción de la historia mexicana, desmantelando los mecanismos de la democracia y todo esto revestido de un lenguaje demócrata. Dejemos que los ciudadanos en las urnas decidan y que ellos normen su criterio y evalúen en relación a lo que usted está diciendo. Y por cierto, en concepción de la historia, yo hago algunas reflexiones aquí en un capítulo que precisamente tiene como título un estereotipo. El PRI estuvo 71 años en el poder. Pero lo pone entre interrogaciones. Claro, porque lo voy a cuestionar a lo largo del capítulo. Y hago una reflexión sobre el proceso de independencia y el de Revolución Mexicana, tratando de encontrar el significado de esos dos grandes eventos en el año del Bicentenario y el Centenario, solo como una aportación para este debate de las ideas. Sabina. Las mujeres. ¿Sabe qué me decepcionó su artículo? Porque somos 50% de la población, o 52% según otras cuentas, y nos resumió en una hoja. ¿Acepta usted que nosotros estamos en la base de la sociedad tejiendo las redes de cooperación? ¿Acepta usted que hemos avanzado y empezamos a ver mujeres líderes? Pero no nos abre otro panorama. Somos el 50% de la población. Interesante lo que me dice Sabina, porque entonces los hombres me van a linchar porque van a decir no hay ninguna referencia a hombres en particular en todo el libro. Hombre, todo el libro sobre hombres. No. La el minoría. castellano utiliza el término ciudadanos para comprender a los hombres y a las mujeres. Cuando aquí yo hablo de una alternativa ciudadana, se refiere a ellas y a ellos. Sí. ¿Por qué singularicé aspectos concretos en el caso de las mujeres? Porque aunque el libro está dedicado a ellas a todo lo largo, también pensé que era necesario destacar ciertos aspectos. Sí, porque específicos, tenemos una pero condición no los únicos, especial, ¿no? Pero no los únicos. Ojalá en su si no, próximo libro sí se introduzca más en la condición femenina. Pues me encantaría tener un diálogo más largo con usted para conocer mejor de esos temas. No quiero con esto decir que las mujeres son las que saben más de cosas, de temas de mujeres. Tenemos que saberlos todos. Así es. Lo que sí estoy convencido es que las mujeres tienen muchas cosas que enseñarnos en términos de liderazgo, de honestidad, de cumplimiento de la palabra y de la responsabilidad. Así es. Y yo pienso que también la sociedad tiene que ser mucho más realista en su impulso de las mujeres. Tiene que haber cuotas, pero ya lo platicaremos. ¿No le gustaría ser presidente nuevo para llevarla avante? Sabina, fue el honor más grande que he tenido en mi vida poder servir a los mexicanos desde la presidencia de la República. Es un honor que en México la Constitución establece claramente que solo se tiene una vez. Así que esa es la satisfacción que tengo y, les repito, he buscado rendirle cuentas a mis compatriotas tanto cuando fui presidente como ahora como expresidente. ¿Le gustaría participar en el nuevo gobierno? Quiero decir, Me los gustaría gobiernos... seguir participando en el debate de las Muy ideas. bien. Ahí es donde está mi participación. 954 páginas en la era del tuit, de 140
caracteres. ¿Usted ha leído La ciudad de Dios de San Agustín? Ahí dice, No. San Agustín en la introducción, una cosa, bueno, no, es una carta que escribe, dice, este libro no va a ser de fácil lectura, pero va a ser de obligada lectura. No pretendo lo mismo. Lo cito nada más porque hay ocasiones en que se necesita ser específico, detallado. Tal vez más adelante, Sabina, haré una reflexión breve con todas estas ideas que permita que en la época del Twitter sea hasta, bueno, algo novedoso. ¿Usted tuitea? Todavía no, porque no me quiero meter al bote pronto de lo inmediato, ahora que he estado reflexionando con estas horas y horas de biblioteca que me llevó este trabajo. Ojalá saque el mensaje, la esencia, el mensaje esencial en un tuit de 140 caracteres. ¿No lo tiene ya listo? No, pero este es como que acá caben Pues entonces, 4 tuitazos. 15 tweets. Bueno, 15 tuitazos. Usted escribió la contraportada, supongo. claro. Es muy exacta, es muy buena. gracias. ¿Quién espera usted que lea este volumen? Jóvenes y mujeres, principalmente. Y el resto, bienvenidos. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias por la gentileza, Sabina. ¿Más vino? No, suficiente Ok. para mí. Barra de Opinión presentó. Debemos de luchar los mexicanos por abatir la mediocridad y destinarnos a la grandeza. Esto constituye para nosotros el elemento sustancial del cambio de paradigma. Para eso requerimos una reforma del Estado que sea precisamente moderna, que nos permita competir en el mundo y que genere lo que yo considero y consideramos en Diálogo México el desarrollo del 1.5% más del Producto Interno Bruto. Esto representa casi 1 millón de empleos más. Los políticos, todos los actores políticos y los actores económicos deben de entenderlo y por ello Diálogo México ha construido una propuesta razonable que concentra lo que todos han querido hacer.